Bueno, esperen, ahí no. Bueno, entonces vamos a platicar de las vías descendentes, ya vamos a hablar de la vía córtico espinal, ¿no? Ahí el bicho ya nos hizo el favor de hacer unos dibujos bonitos, porque ya ven que yo no dibujo bien. Bueno, la vía córtico-espinal clásicamente dicen varios libros como el Carpenter, que viene de 4 y 6. del área, bien, ese es su origen, ¿no? Del área 4, 6, y la FIFI, por ejemplo, dice que también viene de dónde? 3, 1 y 2. De la 3, 1 y 2, del área de asociación sensitiva, de la 5 y 7, ¿no? Pero clásicamente se describe que viene del área 4. Y clásicamente las neuronas del área 4, ya ven que la corteza es una neocorteza que tiene ¿cuántas capas? 6. 6 capas, ¿no? Y de las 6 capas, ¿cuál es la que da las fibras que forman los rollos gruesos, dice Carpenter, que descienden? Las ¿La lámina? 5, la capa 5, ¿no? Donde están las células gigantopiramidales, dice la FIFI de Betz, ¿no? De las células piramidales de Betz salen la mayoría de los axones, pero recuerden que no son todos, salen algunos nada más de ahí para descender. Y la vía corticoespinal es parte de las vías piramidales clásicas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que van a llegar a musculatura voluntaria. ¿Para qué función? ¿Hacer movimientos? ¿Qué? ¿Pero qué? Finos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué movimiento voluntario fino te imaginas? Agarrar una taza, escribir, tocar la guitarra, ¿no? Para los cirujanos, pues disecar estructuras anatómicas, demás, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces ya saben ustedes que hay una somatotopía clásica que en la actualidad se ha modificado un poco, pero sigue siendo clásica en el estudio de la neuroanatomía, que es el homúnculo que describió Penfield, ¿no? Que históricamente ya sabemos que Penfield era. ¿Quién era Penfield? Era un neurocirujano canadiense, ¿no? Que operaba pacientes con epilepsia, y entonces los operaba, así como operan hoy los cirujanos oncólogos, los operaba despiertos. Y entonces les estimulaba algunas áreas del cerebro y entonces veía si había reacción. Entonces él hizo un mapa topográfico en el cerebro que distribuye algunas áreas somatotópicas dentro de la corteza. Ustedes saben que aquí en la porción inferior del surco precentral se encuentra la cara, ¿sí? La mano, luego va ascendiendo la mano, el brazo, el tronco, ¿sí? Y ya los miembros inferiores, piecito y los genitales, ¿no? En el surco interhemisférico. Entonces, de manera clásica, si nosotros decimos la vía corticoespinal se va a originar en la corteza, en todas las áreas que ya dijimos, ¿no? Cualquiera de las que estemos hablando, pues sus neuronas descienden y se unen, como dice Carpenter, y forman parte de la corona Corona radial. y entonces de ahí se van y se meten a la cápsula interna, al brazo posterior de la cápsula interna. Entonces descienden por el brazo posterior de la cápsula interna, que ¿dónde limitamos el brazo posterior de la cápsula interna? Entre el núcleo lenticular y el caudado. Y el tálamo, ¿no? Entre el caudado delimitamos el brazo anterior. Entonces entre el núcleo lenticular y el tálamo. Entonces de ahí descienden para ubicarse ¿en dónde? En el mesencéfalo, ¿sí? Y descienden por los pedúnculos cerebrales. ¿Por qué parte? Bueno, ya aquí está una representación, ¿no? Pero aquí está el corte. Entonces se vienen a los pedúnculos cerebrales. Y los pedúnculos cerebrales se dividen en quintos, ¿no? Ya saben, En los 3 quintos intermedios. si hacemos aquí un rectángulo y lo dividimos en 5, 1, 2, 3, 4 y 5, la vía córtico-espinal ocupa los 3 quintos intermedios, ¿no? Los 3 quintos intermedios. ¿Quién ocupa el quinto externo? Corticopontinas. Las fibras temporonucleares. pontinas. Temporopontinas. Y de aquí, las frontopontinas. Pontinas. Entonces, tercio externo. ¿Quién va? Tercio externo. Temporopontinas. 3 quintos intermedios. Corticoespinal. Quinto interno. Frontopontinas, ¿no? Entonces es la distribución que tienen. De ahí, ¿qué hacen? Descienden y pasan por el puente. ¿En el puente en qué parte se ubican? En los rodetes piramidales. En los rodetes piramidales del puente, ¿no? Y ya ahí en los rodetes piramidales, en los rodetes piramidales pontinos, donde ya se ubican, siguen descendiendo. Pero aquí hacen algo curioso, y es que llegan algunas fibras colaterales, que son ramas de la primera neurona,
que hacen sinapsis con unos núcleos que se encuentran en el puente, que son los núcleos pontinos, ¿no? ¿Para qué me sirven esas sinapsis que hacen las neuronitas? Para conectarse con el puesto. ¿Para qué? Para conectarse con el cerebelo. Para conectarse con el cerebelo. Entonces, de aquí hay algunas fibras que decusan y salen por el pedúnculo cerebeloso medio, ¿no? ¿Para irse a dónde? ¿Al cerebelo? A la corteza. A la corteza cerebelosa, que es la vía aferente del cerebelo, para formar parte de la vía que se va a estudiar más adelante, que es la vía sinergista, ¿no? Núcleo dentado y... Exacto, que es la vía córtico, ponto, dentado, glotalo, cortical, una vía larga. Y ya de los rodetes piramidales pontinos, desciende ¿a dónde? A la pirámide de la médula oblongada, ¿sí? Y ahí hace algo muy curioso, y es que decusa, ¿no? Pero la decusación tiene una somatotopía. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo cruzo, fíjense, cruzan por lados diferentes las partes del cuerpo. Aquí arriba, aquí, o sea, decusan superior las fibras del miembro superior y decusan inferior las fibras del miembro inferior. Entonces ustedes ya saben que depende de los libros, depende de dónde lean el porcentaje de fibras que decusan, pero la mayoría de fibras decusan, ¿no? Más del 80%. Dicen por ahí algunos libros el 85% decusa para ubicarse aquí. ¿En dónde? En el funículo lateral. En el tracto córtico espinal lateral. Entonces decusan la mayoría, aproximadamente un 85%. Que verán que el Carpenter dice que son cantidades diferentes. Y luego hay un porcentaje que se viene del mismo lado, ¿no? Córtico espinal lateral, IPSI. Ajá, y hay otro porcentaje que se viene para la córtico espinal anterior. Entonces dice la literatura, el anterior da un 14% y el ipsilateral un 1%. Y entonces así se distribuyen las neuronas que van descendiendo a la médula espinal de la vía córtico-espinal. De ahí clásicamente pues llegan y hacen sinapsis con la segunda neurona, ¿no? Y esa segunda neurona, ¿a dónde se ubica? En la lámina 9. Bueno, sale aquí de la lámina 9, ¿no? Esto viene, aquí ignoren esto, para salir de la lámina 9 y entonces irse a su músculo, ¿no? Y entonces va a dar la acción motora, que ya veremos que depende, ¿no? Depende a qué musculatura llegue, si esa musculatura de tipo flexora o de tipo extensora y demás, ¿no? Entonces eso es en general la vía córtico-espinal. Ya saben, se puede lesionar a cualquier nivel, ¿sí? Si se lesiona del segmento medular, vamos a poner que si queremos hablar del miembro superior, que sea C5, más o menos, si hablamos de C5. Si se lesiona de C5 hacia arriba, me va a dar un síndrome de qué? Neurona motora superior. ¿Y de qué consta? ¿De qué consta un síndrome de neurona motora superior? Hemiplegia. Primero vas a tener una hemiplegia, hemiparesia. Y una parálisis que en la fase aguda va a ser. En la fase aguda va a ser flácida, pero después se va a hacer espástica. Luego, ¿qué más? El locus. Hiperreflexia. Vas a tener hiperreflexia, ¿sí? Y puedes tener Signos patológicos. signos patológicos como Babinski, ¿no? Y sus sucedáneos. Y si yo te percuto el tendón, vas a tener hiperreflexia, ¿no? O clonus. Y si se lesiona cualquier parte de la 9 para afuera, que es la neurona motora inferior, te va a dar. Hemiparesia. Te va a dar un síndrome de neurona motora inferior, que se caracteriza por paresia. Y atrofia leve, ¿no? Parálisis. Bueno, atrofia. Parálisis flácida. Te va a dar una parálisis flácida, Espastis. arreflexia, ¿no? O hiporreflexia. Y te puede dar fasciculación, ¿no? Y entonces eso es la vía córtico-espinal así de manera rápida, pero ahorita ustedes la van a abordar mejor con las imágenes de la presentación.